tiempo haciéndolo. Primero vamos a imaginarnos el movimiento. Entonces vamos a dibujar el edificio. Esto es pues solamente un esbozo. Si tienen tiempo, traten de hacerlo un poquito más limpio. Tenemos que el edificio mide 46 metros de altura. Entonces tenemos a nuestro maestro que mide, aquí le vamos a poner un indicador, que mide 1.8 metros de altura. Entonces el profesor se está desplazando en dirección al edificio con una velocidad o una velocidad constante de 1.2 metros por segundo. Entonces nosotros nos encontramos en la punta de en la parte más alta de este edificio, y vamos a soltar una partícula, es decir, el huevo. El huevo lo vamos a soltar y pues va a recorrer los 46 metros, bueno, va a recorrer la altura del edificio en el punto en el que choque con la cabeza del profesor después de un tiempo dado. Entonces la forma de abordar este problema primero es ver los datos que tenemos. Los datos que tenemos del profesor, aquí le vamos a poner profesor. El profesor está describiendo un MRU. ¿Por qué es un MRU y no un MRUA? Porque lleva velocidad constante. En ningún punto aumenta o reduce su velocidad según el problema. Entonces tenemos que la velocidad a la que se mueve el profesor es de 1.2 metros por segundo. Y de este lado tenemos el movimiento del huevo. El huevo lo tenemos dado por un MRUA. ¿Por qué el huevo sí es un movimiento uniformemente acelerado? Porque el huevo lo vamos a soltar desde una altura de 46 metros y va a estar sometido a una aceleración, que en este caso la aceleración pues es la fuerza de gravedad. Entonces, de aquí podemos utilizar las fórmulas que tenemos nosotros para el MRUA. ¿Qué datos tenemos acerca del huevo? Pues tenemos que va a experimentar una aceleración de la gravedad igual a menos 9.8 metros por segundo cuadrado. También tenemos un dato importante que aquí no viene escrito, pero que nosotros tenemos que deducir, es que el huevo nosotros lo soltamos del reposo. Entonces tenemos que su velocidad inicial va a ser igual a 0 metros por segundo. Y también podemos obtener qué altura tiene que recorrer el huevo para llegar a su destino. Una duda aquí que hubo en el salón es si el huevo tenía que recorrer los 46 metros. ¿Qué pasa si el huevo recorre los 46 metros? Pasa que lo soltamos en la punta del edificio y cae hasta el suelo. Es decir, no le dimos al profesor en la cabeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para describir una altura a la que le damos en la cabeza al profesor? Pues muy sencillo. Si ya sabemos que el edificio mide 46 metros y que el profesor tiene una altura de 1,80 m, lo que vamos a hacer es ver qué distancia tiene que recorrer el huevo. El huevo tiene que recorrer desde esos 46 hasta que falte 1,80 m para llegar al suelo. Esa es la descripción de darle en la cabeza al profesor. Entonces, en términos de delta Y, ¿cómo lo podemos poner? Pues ya sabemos que delta Y, que es la altura o la distancia que va a recorrer en el eje vertical el huevo, lo tenemos dado por la posición final menos la posición inicial del objeto. En este caso, ¿cuál va a ser la posición final? La posición final del huevo va a ser a más 1.8 metros de la horizontal. Entonces tenemos que delta Y va a ser igual a 1.80 menos ¿cuánto? ¿Desde qué altura se lanzó el huevo? Se lanzó desde más 46 metros. Entonces su posición inicial era 46 metros. Y tenemos que si nosotros hacemos esta resta en nuestra calculadora, nos va a dar pues naturalmente un número negativo, que es 1.8 menos 46. Y tenemos menos 44.2. Entonces ya tenemos otro dato, tenemos
menos 44.2 metros. Ese es nuestro delta Y. Ahora, ¿qué ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos involucra velocidad inicial, aceleración y desplazamiento en Y? Bueno, tenemos por ejemplo la cuarta, nos involucra lo que acabamos de decir, pero también nos involucra la velocidad final. Tenemos la tercera. La tercera nos dice, la tercera lo vamos a poner por aquí. La tercera fórmula nos dice que delta Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros si necesitamos o no esta fórmula? Porque de aquí ya conocemos delta Y, ya conocemos la velocidad inicial en Y, no conocemos el tiempo y sí conocemos la gravedad. Entonces, ¿qué dato podemos obtener de aquí? Pues el tiempo. ¿Y el tiempo en qué nos serviría? ¿Para qué nos ayudaría a obtenerlo? Pues porque si nosotros obtenemos el tiempo, ya tendríamos dos datos del movimiento del profesor, que si se acuerdan, el movimiento del profesor es la única ecuación que tenemos del MRU, que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si obtenemos nosotros el tiempo, ya tendríamos la velocidad y ya tendríamos también el tiempo. Ya nada más tendríamos que obtener la distancia a la que se encuentra el profesor de aquí, del punto en el que inicia, para llegar al edificio en el tiempo que se tarda el huevo en recorrer esos 44.2 metros. Entonces, ya de ese razonamiento es que sabemos que tenemos que obtener el tiempo. Entonces, despejando. De aquí ya sabemos algunos datos. Que la velocidad inicial en Y, como acá lo podemos ver, el huevo parte del reposo, entonces su velocidad inicial en Y en general es 0. Entonces, si aquí tenemos nosotros un 0 y este 0 va a estar multiplicando el tiempo, pues 0 por cualquier otra cantidad se va a volver 0. Entonces nosotros podemos reescribir nuestra ecuación de la manera siguiente. Delta Y va a ser igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué no pusimos el 0? Pues porque una suma de números cualesquiera más 0 es la suma original, entonces no afecta en nada. Ahora, de aquí ya conocemos algunas cantidades, pero antes de empezar a sustituir, nosotros tenemos que despejar la variable que queremos conocer. ¿Queremos conocer delta Y? No, ya lo conocemos. ¿Queremos conocer la gravedad? No, es una constante y ya la conocemos también. Entonces queremos conocer el tiempo. Hay que despejarlo. Vamos a empezar por partes. Este 2 aquí abajo está dividiendo, entonces lo vamos a pasar a multiplicar. Y nos queda que 2 por delta Y es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, esta gravedad, ¿qué está haciendo? Está multiplicando al tiempo. Entonces, si está multiplicando de este lado, va a pasar de este, dividiendo, y nos queda 2 delta Y sobre la gravedad es igual al tiempo al cuadrado. Y por último, ¿qué le estorba al tiempo para quedar ya despejado? Pues este índice, esta potencia al cuadrado, la vamos a pasar del otro lado con su operación inversa, que pues va a ser la raíz. Entonces tenemos que el tiempo va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a la raíz de 2 por delta Y sobre la gravedad. Entonces, con esta fórmula que obtuvimos nosotros aquí, con este despeje, vamos a obtener el tiempo del huevo, el tiempo que le toma al huevo recorrer esos 44.2 metros. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando estábamos viendo los problemas con el profe, teníamos aquí una columna que se llamaba datos compartidos. ¿Qué datos eran compartidos? El tiempo es un dato compartido. ¿Por qué? Porque transcurre igual para el profesor que para el huevo. Entonces, si nosotros obtenemos el tiempo aquí, nos va a servir para nuestras ecuaciones del MROA
y para nuestras ecuaciones del MRU. Entonces vamos a empezar a sustituir. Tenemos que el tiempo va a ser igual a la raíz de 2 por delta Y sobre la gravedad. Entonces vamos a empezar aquí. Tenemos que el tiempo va a ser igual a la raíz de 2. ¿Cuánto es delta Y? Delta Y es este valor que obtuvimos aquí. Y me van a decir, oye, Ociel, ¿pero es negativo? Sí es negativo, porque ¿dónde empezó el movimiento? Empezó en un punto positivo y recorrió distancia con una dirección negativa en el eje de las X. Entonces se desplazó. Sí se desplazó 44 metros, pero hacia abajo. Entonces esto lo vamos a representar como menos 44.2 y lo vamos a dividir entre el valor de la gravedad, que es menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces empezamos a solucionar aquí todo esto, a operarlo. ¿Y cuánto nos va a dar? Pues tenemos... Acostúmbrense a usar en la medida de lo posible los paréntesis en sus calculadoras, porque esto les va a servir un montón para evitar resultados que no tienen nada que ver. Entonces tenemos, pues aquí no hay problema, 2 por, tenemos 2 por menos 44.2. ¿Cuánto nos va a dar eso? Nos da menos 88.4. Vamos a irlo haciendo paso a paso. Menos 88.4 sobre menos 9.8. ¿Y eso cuánto es? Vamos a ver. Menos 88.4 lo vamos a dividir entre menos 9.8. Entonces ya sabemos de entrada que menos entre menos nos va a dar una cantidad positiva. Y nos va a dar 9.02 y más decimales. Entonces, ¿por qué no nos podría dar negativo? Porque vamos a tener que operar con una raíz. Entonces, si nos hubiera dado un número negativo, ahí ya tendríamos algunos problemas. Entonces, a este número, a este 9.02, le vamos a sacar raíz. ¿Y cómo nos queda? Raíz de 9.02 igual. Y nos queda 3.00333. Entonces vamos a redondearlo a que el tiempo es igual a 3 segundos. Y hasta ahí, con cada respuesta que vayan obteniendo, hay que interpretarla. ¿Qué es este tiempo? Es lo que le tomó al huevo llegar a una posición de 1.8 metros por encima del suelo. Entonces, este tiempo es lo que tiene que recorrer el profesor a 1.2 metros por segundo para que le caiga el huevo aquí. Es decir, el huevo está recorriendo su trayectoria en línea recta hacia abajo. Y el profesor también está siguiendo una trayectoria en línea recta, pero de manera horizontal. Entonces, lo pueden ver como que tienen que coincidir, es decir, esos 3 segundos tienen que pasar para los dos, de tal forma que al juntarse, pegue en un punto común. Entonces, ya tenemos el tiempo, y ya lo podemos utilizar de este lado con las ecuaciones del MRU. Y vamos a tener que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, pero no queremos conocer la velocidad, esa ya la tenemos, queremos conocer la distancia que recorrió el profesor en esos 3 segundos. Entonces vamos a despejar nuestra distancia y aquí tenemos que le estorba el tiempo está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar y tenemos que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Sustituimos y la velocidad tenemos que es 1.2 metros por segundo y eso lo vamos a multiplicar por estos 3 segundos que obtuvimos acá. ¿Para que nos dé cuánto? Pues vamos a multiplicar 1.2 por 3. Nos da 3.6. La distancia nos dio 3.6 metros. ¿Y qué significa eso? Significa que el profesor debe de recorrer en esos mismos 3 segundos que le toma al huevo caer o desplazarse los 44.2 metros, es lo que le toma al profesor desplazarse 3.6 metros para coincidir en este punto, en ese mismo instante, para que le caiga el huevo en la cabeza. Entonces esta es la primera respuesta que obtuvimos y esa es la solución.